Cerditos, sean buenos y déjenme entrar. ¡No! Dicen. Pues soplaré y tú su casita derribaré. El lobo empezó a soplar y esta vez tuvo que hacer más esfuerzos para derribar la casa. Al final la madera acabó cediendo y los cerditos salieron corriendo en dirección hacia la casa de su hermano mayor. El lobo estaba cada vez más hambriento, así que sopló y sopló con todas sus fuerzas. Pero esta vez la casa no se movía ni siquiera un poco. Enojado y sin fuerza, vio que la casa tenía una chimenea. Pensaba que iban a librarse de mí. Subiré por la chimenea y me los comeré a los tres. Pero los cerditos le oyeron. Y para darle su merecido, llenaron la chimenea de leña y pusieron al fuego una gran olla con agua. Así, cuando el lobo cayó por la chimenea, el agua estaba hirviendo y se quemó tanto que salió un caldo. Nunca jamás quiso comer cerdito. ¿Deseas escuchar otro cuento? ¡Sí! ¿Qué tipo de cuentos deseas escuchar? Clásicos, originales, mitos y leyendas, héroes sin capa. ¿Cuál eliges? ¡Clásicos! Estos son los cuentos clásicos que puedes escuchar. Hansel y Gretel, Los Tres Cochinitos, La Cenicienta, Blancanieves o Caperucita Roja. ¿Cuál eliges? Los tres cochinitos. Había una vez tres hermanos cerditos que vivían en el bosque, pero como el lobo siempre quería comérselos, decidieron construir cada uno su casa para refugiarse. El más pequeño decidió hacerla de paja, ya que ésta era muy blanda y se podía sujetar con facilidad. De esa manera, no necesitaría esforzarse mucho, podría terminar pronto e irse a jugar. El hermano mediano hizo su casa de madera, pues había muchos troncos por los alrededores. Así terminaría rápido y podría jugar. El cerdito mayor decidió construir su casa con ladrillos. Sabía que necesitaría mucho más esfuerzo y tiempo que sus hermanos, pero como recompensa tendría una casa más fuerte y resistente para estar a salvo del lobo. El lobo apareció en el bosque y persiguió al cerdito pequeño hasta su casita de paja y le dijo: «Cerdito, sé bueno y déjame entrar». «No, eso ni pensarlo». «Pues soplaré y tu casita derribaré». Y el lobo empezó a soplar y la débil casa de paja se vino abajo. Pero el cerdito echó a correr y se refugió en la casa de su hermano mediano, que estaba hecha de madera. «Cerditos, sean buenos y déjenme entrar». «No, eso ni pensarlo», dijeron los dos. «Pues soplaré y su casita derribaré». El lobo empezó a soplar y aunque esta vez tuvo que hacer más esfuerzos para derribar la casa, al final la madera acabó cediendo y los cerditos salieron corriendo en dirección hacia la casa de su hermano mayor. El lobo estaba cada vez más hambriento, así que sopló y sopló con todas sus fuerzas, pero esta vez la casa no se movía ni siquiera un poco. Enojado y sin fuerza, vio que la casa tenía una chimenea. ¡Ja! Pensaban que iban a librarse de mí. Subiré por la chimenea y me los comeré a los tres. Pero los cerditos le oyeron, y para darle su merecido, llenaron la chimenea de leña y pusieron al fuego una gran olla con agua. Así, cuando el lobo cayó por la chimenea, el agua estaba hirviendo y se quemó tanto que salió gritando de la casa. Se cuenta que el lobo nunca jamás quiso comer cerdito. ¿Deseas escuchar otro cuento? ¡Sí! ¿Qué tipo de cuentos deseas escuchar? Clásicos, originales, mitos y leyendas, héroes sin capa. ¿Cuál eliges? ¡Clásicos! Estos son los cuentos clásicos que puedes escuchar. Hansel y Gretel, Los Tres Cochinitos, La Cenicienta, Blancanieves o Caperucita Roja. ¿Cuál eliges? La Caperucita Roja. Había una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja y la muchachita la usaba tanto que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Un día la abuelita de Caperucita, que vivía en el bosque, se enfermó y la madre de Caperucita le pidió que le llevara una canasta con pan y mantequilla. «Ten mucho cuidado, Caperucita. No hables con extraños y no te entretengas en el bosque recogiendo flores».
Sí, mamá, le contestó Caperucita. La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando el lobo la vio y se acercó a ella. ¿A dónde vas, Caperucita? A casa de mi abuelita a llevarle esta canasta con pan y mantequilla. Vas por el camino equivocado. El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y llegó antes que ella a la casa de la abuelita. El lobo entró en la casa y encerró a la abuela en el armario. Se vistió con el camisón de la abuela y se metió en la cama a esperar a que llegara Caperucita. La pequeña se entretuvo en el bosque recogiendo flores y tardó un poco más. Al llegar, llamó a la puerta. ¿Quién es?, contestó el lobo tratando de afinar su voz. Soy yo, Caperucita. ¡Qué bien, hija mía! Pasa, pasa. Cuando Caperucita entró, encontró diferente a la abuelita, aunque no supo bien por qué. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Sí, son para verte mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Claro, son para oírte mejor. Pero abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Caperucita comenzó a correr por la habitación gritando desesperada. Mientras tanto, un cazador que en ese momento pasaba por allí, escuchó los gritos de Caperucita y fue corriendo en su ayuda. Entró en la casa y vio al lobo intentando comérsela. El cazador le dio un golpe fuerte en la cabeza al lobo y huyó corriendo de la casa. Nunca más volvieron a verlo. Caperucita desde entonces prometió hacer siempre caso a lo que dijera su madre. ¿Deseas escuchar otro cuento? Sí. ¿Qué tipo de cuentos deseas escuchar? Clásicos, originales, mitos y leyendas, héroes sin capa. ¿Cuál eliges? Originales. Estos son los cuentos originales que puedes escuchar. El Día del Padre, El Conejo de Pascua, Los Guantes de Lana, El Pirata, El Monstruo debajo de la cama, Leonel, La Nave Espacial, El Bombero, La Alfombra Mágica o La Princesa. ¿Cuál eliges? El monstruo debajo de la cama. Monster Under the Bed. Era un martes por la mañana cuando Max encontró a un monstruo debajo de la cama. ¿Puedo quedármelo, mamá? A su madre no le hacía mucha gracia cuando llevaba monstruos callejeros a la casa, pero este era tan pequeño y peludo que después de insistir un poco, le dejó adoptarlo. Siempre y cuando prometas cuidarlo bien, Maximiliano. Al principio, Max alimentó a su monstruo todas las noches. Como todo el mundo sabe, los monstruos de debajo de la cama solo comen sueños y pesadillas. Así que el niño se divirtió dándole de comer fantasías de piratas y ninjas y unas cuantas aventuras de astronautas. Los sueños cortos y felices se le pegaban entre los dientes como chiclosos, mientras que las pesadillas muy tenebrosas le daban indigestión. El monstruo comió y comió noche tras noche, hasta que engordó tanto que apenas cabía debajo de la cama, con su cuerpo peludo sobresaliendo como un gran tapete morado. Sin embargo, al paso del tiempo, Max comenzó a crecer y, al igual que todas las personas que crecen, le comenzaron a faltar los sueños. Aún tenía algunas pesadillas cada noche, pero al monstruo le costaba cada vez más trabajo digerirlas. Así que, como cualquier niño que alguna vez tuvo a un monstruo de mascota, Max tuvo que despedirse de su peludo amigo. El monstruo se fue en busca de un nuevo hogar con el último sueño que Max le dio: encontrar a otro dueño al que le gustaran los piratas tanto como a él. ¿Deseas escuchar otro cuento? Sí. ¿Qué tipo de cuentos deseas escuchar? Clásicos, originales, mitos y leyendas, héroes sin capa. ¿Cuál eliges? Originales. Estos son los cuentos originales que puedes escuchar. El Día del Padre, El Conejo de Pascua, Los Guantes de Lana, El Pirata, El Monstruo debajo de la cama, Leonel, La Nave Espacial, El Bombero, La Alfombra Mágica o La Princesa. ¿Cuál eliges? La alfombra mágica. The Magic Carpet.
Papá llegó a casa con una nueva alfombra para mamá. Era muy bonita y de color verde, así que mamá decidió ponerla en la sala. «Combina con las cortinas», dijo. Un día, cuando llegué de la escuela, entré a casa y descubrí que la alfombra ya no estaba ahí. Extrañada, entré a la cocina y me di cuenta que la alfombra estaba ahora justo enfrente del refrigerador. Creí que era un lugar muy raro para poner alfombras, pero yo no sabía mucho de cosas de adultos. Los próximos días, cada que volvía de la escuela, encontraba la alfombra en un sitio diferente. A veces estaba en mi recámara, a veces encima de la mesa del comedor, e incluso una vez la encontré dentro de la tina del baño. Después de que la alfombra apareció dentro de la chimenea, mamá me preguntó muy seria, ¿fuiste tú quien la movió del lugar? Aunque yo le dije que no, mamá no pareció creerme, pues me dijo, ni tu papá ni yo hemos hecho el cambio. Así que yo era la principal sospechosa. Cuando llegué a casa la noche siguiente y no vi la alfombra en ningún sitio de la casa, creí que mis papás finalmente me iban a castigar. Pero mamá vino y me tranquilizó, pues ella misma había visto cómo la alfombra escapaba por la ventana del segundo piso, llevándose al gato a cuestas. Al parecer, papá había vuelto a comprar una alfombra mágica por equivocación. ¿Deseas escuchar otro cuento? ¿Qué tipo de cuentos deseas escuchar? Clásicos. Originales. Mitos y leyendas. Héroes sin capa. ¿Cuál eliges? Originales. Estos son los cuentos originales que puedes escuchar. El Día del Padre. El Conejo de Pascua. Los Guantes de Lana. El Pirata. El Monstruo debajo de la Cama. Leonel. La Nave Espacial. El Bombero. La Alfombra Mágica. O la Princesa. ¿Cuál eliges? El Día del Padre. El domingo por la mañana, don Jorge pensó que ese sería un día como cualquier otro. A pesar de que era Día de los Papás, por primera vez a él nadie le festejaría, porque Tania, su única hija, se acababa de mudar al extranjero y a lo mucho le haría una llamada rápida en algún momento. Pero bueno, así es la vida, pensó don Jorge de buen humor. Ya vendrán muchos festejos después. Pero no tuvo que esperar mucho. Sobre las 10 llamaron a la puerta. Era un mensajero que le traía un libro nuevecito con una tarjeta. Maestro Salas, quería enviarle yo misma mi primer libro. Ya me lo publicaron. Gracias por sus consejos y su paciencia. Para mí, usted siempre fue como un segundo padre. Abrazos, Ana Ferriz. Ana Ferriz. Don Jorge no la había visto en años, y sin embargo ella lo recordaba y hasta le hacía regalos. No había terminado de reponerse de la sorpresa cuando sonó el teléfono. Hugo. Tío querido, ¿me dejas invitarte a comer hoy? Anda, que si tú siempre me regalas tus consejos, yo bien puedo festejarte hoy como lo que eres, mi papá 2. Así continuó toda la mañana. Exalumnos, antiguos vecinos, familiares jóvenes. Muchísimas personas lo felicitaron. Sobre las 6 entró la llamada de Tania. «Papá, feliz Día del Padre», lo saludó. «Gracias, hija», dijo él. «Perdona que te hable hasta ahora», se disculpó Tania. «Pero es que llevo horas intentando comunicarme. ¿Con quién hablabas tanto?» «Qué sé yo», respondió él. «Personas que se acuerdan de uno». Y mientras decía esto, no pudo evitar sonreírse. ¿Deseas escuchar otro cuento? Sí. ¿Qué tipo de cuentos deseas escuchar? Clásicos. Originales. Mitos y leyendas. Héroes sin capa. ¿Cuál eliges? Originales. Estos son los cuentos originales que puedes escuchar. El Día del Padre. El Conejo de Pascua. Los Guantes de Lana. El Pirata. El Monstruo debajo de la Cama. Leonel. La Nave Espacial. El Bombero. La Alfombra Mágica. O la Princesa. ¿Cuál eliges? El Conejo de Pascua. Alexa, stop. Gracias por usar cuentos originales. Vuelve pronto. Eso no es un cuento. Esa es una canción, no es un cuento. Alexa, hola, ¿cómo estás? Afinando mis circuitos para llevarte la mejor serenata. Solo di, Alexa, canta tu serenata. Alexa, hola. Hola, el Super Domingo de Americano ya está cerca. Así que, para ir calentando motores, solo di, Alexa, canta el touchdown.
Alexa, cuéntame una historia. Hola, bienvenidos a mis cuentos originales. ¿Qué tipo de cuentos deseas escuchar? Clásicos, originales, mitos y leyendas, héroes sin capa. ¿Cuál eliges? Clásicos. Estos son los cuentos clásicos que puedes escuchar. Hansel y Gretel, Los tres cochinitos, La Cenicienta, Blancanieves o Caperucita Roja. ¿Cuál eliges? Los tres cerditos. Había una vez tres hermanos cerditos que vivían en el bosque, pero como el lobo siempre quería comérselos, decidieron construir cada uno su casa para refugiarse. El más pequeño decidió hacerla de paja, ya que ésta era muy blanda y se podía sujetar con facilidad. De esa manera, no necesitaría esforzarse mucho, podría terminar pronto e irse a jugar. El hermano mediano hizo su casa de madera, pues había muchos troncos por los alrededores. Así terminaría rápido y podría jugar. El cerdito mayor decidió construir su casa con ladrillos. Sabía que necesitaría mucho más esfuerzo y tiempo que sus hermanos, pero como recompensa tendría una casa más fuerte y resistente para estar a salvo del lobo. El lobo apareció en el bosque y persiguió al cerdito pequeño hasta su casita de paja y le dijo: «Cerdito, sé bueno y déjame entrar». «No, eso ni pensarlo». «Pues soplaré y tu casita derribaré». Y el lobo empezó a soplar y la débil casa de paja se vino abajo. Pero el cerdito echó a correr y se refugió en la casa de su hermano mediano, que estaba hecha de madera. «Cerditos, sean buenos y déjenme entrar». «No, eso ni pensarlo», dijeron los dos. «Pues soplaré y su casita derribaré». El lobo empezó a soplar y aunque esta vez tuvo que hacer más esfuerzos para derribar la casa, al final la madera acabó cediendo y los cerditos salieron corriendo en dirección hacia la casa de su hermano mayor. El lobo estaba cada vez más hambriento, así que sopló y sopló con todas sus fuerzas, pero esta vez la casa no se movía ni siquiera un poco. Enojado y sin fuerza, vio que la casa tenía una chimenea. ¡Ja! Pensaban que iban a librarse de mí. «Subiré por la chimenea y me los comeré a los tres». Pero los cerditos le oyeron, y para darle su merecido, llenaron la chimenea de leña y pusieron al fuego una gran olla con agua. Así, cuando el lobo cayó por la chimenea, el agua estaba hirviendo y se quemó tanto que salió gritando de la casa. Se cuenta que el lobo nunca jamás quiso comer cerdito. ¿Deseas escuchar otro cuento? No, gracias, adiós. Tengo esto para ti. Los tres cochinitos. Había una vez tres hermanos cerditos que vivían en el bosque, pero como el lobo siempre quería comérselos, decidieron construir cada uno su casa para refugiarse. El más pequeño decidió hacerla de paja, ya que ésta era muy blanda y se podía sujetar con facilidad. De esa manera, no necesitaría esforzarse mucho, podría terminar pronto e irse a jugar. El hermano mediano hizo su casa de madera, pues había muchos troncos por los alrededores. Así terminaría rápido y podría jugar. El cerdito mayor decidió construir su casa con ladrillos. Sabía que necesitaría mucho más esfuerzo y tiempo que sus hermanos, pero como recompensa, tendría una casa más fuerte y resistente para estar a salvo del lobo. El lobo apareció en el bosque y persiguió al cerdito pequeño hasta su casita de paja y le dijo: «Cerdito, sé bueno y déjame entrar». «No, eso ni pensarlo». «Pues soplaré y tu casita derribaré». Y el lobo empezó a soplar y la débil casa de paja se vino abajo. Pero el cerdito echó a correr y se refugió en la casa de su hermano mediano, que estaba hecha de madera. «Cerditos, sean buenos y déjenme entrar». «No, eso ni pensarlo», dijeron los dos. «Pues soplaré y su casita derribaré». El lobo empezó a soplar y aunque esta vez tuvo que hacer más esfuerzos para derribar la casa, al final la madera acabó cediendo y los cerditos salieron corriendo en dirección hacia la casa de su hermano mayor.
El lobo estaba cada vez más hambriento, así que sopló y sopló con todas sus fuerzas, pero esta vez la casa no se movía ni siquiera un poco. Enojado y sin fuerza, vio que la casa tenía una chimenea. ¡Ja! Pensaban que iban a librarse de mí. Subiré por la chimenea y me los comeré a los 3. Pero los cerditos le oyeron, y para darle su merecido, llenaron la chimenea de leña y pusieron al fuego una gran olla con agua. Así, cuando el lobo cayó por la chimenea, el agua estaba hirviendo y se quemó tanto que salió gritando de la casa. Se cuenta que el lobo nunca jamás quiso comer cerdito. ¿Deseas escuchar otro cuento? No, gracias, adiós. Tengo esto para ti. El chofer de la ambulancia. Eduardo veía siempre con asombro la casa del vecino, ya que varios días a la semana llegaba una nave espacial, llena de luces y sonidos, y así como llegaba, desaparecía rápidamente. Sospechaba que su vecino tenía amigos extraterrestres. Por eso, un día cuando la nave llegó, Eduardo se acercó para verla por dentro. Era una nave con tecnología del futuro. El piloto de la nave tocaba botoncitos que había en el techo. Una hilera de luces se iluminaba. Se oían sonidos y voces extrañas. Sin dudas, se estaba comunicando con el espacio exterior. Un día vio cómo la nave tomó mucha velocidad y comenzó a volar muy bajito. Sus ruedas ya no tocaban el piso. Eduardo solo podía ver cómo las luces se iban alejando. Una tarde andando en bicicleta, Eduardo se cayó y no se podía levantar porque le dolía mucho. A los segundos vio que esta vez la nave venía a toda velocidad hasta donde estaba él. No podía creerlo. Al fin podría subirse, descubrir el misterio y conocer finalmente al extraterrestre que manejaba esa gran nave espacial. Al estacionarse, el piloto ayudó a Eduardo a subir y lo llevó rápidamente para que lo asistieran. Cuando llegaron, mientras le abría la puerta, con una sonrisa y mucha calma le dijo: «No te preocupes, amiguito. ¿Viste qué rápido llegamos? Todo va a estar bien». El piloto era José Mejía, chofer de la ambulancia del hospital local. Un superhéroe sin capa que llega a tiempo para trasladar a quienes sufren algún accidente o deben hacer algún tratamiento y no pueden hacerlo por sus propios medios. Y así, día tras día, José ayuda a muchas personas a llegar justo a tiempo en su nave futurista. ¿Deseas escuchar otro cuento? No, gracias, adiós. Tengo esto para ti. Caperucita Roja. Había una vez una niña muy bonita. Gracias, adiós. Su madre le había Dan hecho una unas capa roja sugerencias. y la muchachita la usaba tanto que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Un día la abuelita de Caperucita, que vivía en el bosque, se enfermó y la madre de Caperucita le pidió que le llevara una canasta con pan y mantequilla. «Ten mucho cuidado, Caperucita. No hables con extraños y no te entretengas en el bosque recogiendo flores». «Sí, mamá», le contestó Caperucita. La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando el lobo la vio y se acercó a ella. «¿A dónde vas, Caperucita?» «A casa de mi abuelita a llevarle esta canasta con pan y mantequilla». «Vas por el camino equivocado». El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y llegó antes que ella a la casa de la abuelita. El lobo entró en la casa y encerró a la abuela en el armario. Se vistió con el camisón de la abuela y se metió en la cama a esperar a que llegara Caperucita. La pequeña se entretuvo en el bosque recogiendo flores y tardó un poco más. Al llegar, llamó a la puerta. «¿Quién es?», contestó el lobo tratando de afinar su voz. «Soy yo, Caperucita». «Qué bien, hija mía. Pasa, pasa». Cuando Caperucita entró, encontró diferente a la abuelita, aunque no supo bien por qué. «Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes?» «Sí, son para verte mejor, hija mía». «Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes?» «Claro, son para oírte mejor». «Pero, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes?» «Son para comerte mejor».
Caperucita comenzó a correr por la habitación gritando desesperada. Mientras tanto, un cazador que en ese momento pasaba por allí escuchó los gritos de Caperucita y fue corriendo en su ayuda. Entró en la casa y vio al lobo intentando comérsela. El cazador le dio un golpe fuerte en la cabeza al lobo y huyó corriendo de la casa. Nunca más volvieron a verlo. Caperucita desde entonces prometió hacer siempre caso a lo que dijera su madre. ¿Deseas escuchar otro cuento? No, gracias a Dios. Tengo esto para ti. Tenochtitlán. Hace muchos siglos, más de lo que podría contar, existió un pueblo que habitaba en una isla, la tierra de Aztlán. Aquellos hombres y mujeres vivían en armonía entre aguas y garzas y respondían al nombre de mexicas. Un día Huitzilopochtli, el dios supremo, les ordenó abandonar su lugar de origen para ir en busca de un nuevo hogar. Encontrarán su destino en donde vean que un águila parada sobre un nopal devora a una serpiente, les dijo con voz de trueno. Los mexicas, obedientes, abandonaron la tierra de Aztlán en busca de aquella señal. A su paso recorrieron lugares hermosos, como Atotonilco, cuyo nombre venía del agua hirviente de sus manantiales. Cruzaron en canoas los lagos norteños de Acalhuacán. Por un tiempo se establecieron en Ejecatepetl, el centro del viento. Luego llegaron a Tolpetlac, donde se tejen las esteras de Tule. Sin embargo, el viaje se extendía y se extendía. Cuando ya habían pasado más de 100 años de la partida, los mexicas empezaron a desanimarse, a pensar que jamás encontrarían el lugar indicado hasta que, una mañana que bordeaban un inmenso lago, se oyó la voz emocionada de uno de los que iban al frente del grupo. ¡La señal! ¡Ahí está la señal! Y sí, ahí estaba, en un islote justo en medio del lago de Texcoco. Sobre una nopalera, un águila terminaba de dominar a una larga serpiente y comenzaba a devorarla. Por imposible que parezca, el pueblo, guiado por la fortaleza y la determinación, construyó sobre ese lago una ciudad, la más hermosa e imponente que se haya visto jamás, y la llamó Tenochtitlan. Hoy, ese espacio lo ocupa la Ciudad de México. Si quieres conocer todos mis cuentos, solo dime, Alexa, abre cuentos originales. ¿Deseas escuchar otro cuento? No, gracias a Dios. Tengo esto para ti. Navidad robada. Todos los felices de aquellas tierras serían felices en Navidad, pero este amigo no la quería. Y para evitarla pensó en un plan. Mañana es Navidad, se repetía en la mente. Los felices jugarán, un gran festín se darán, con cantos llenos de alegría y vaya ruido se armará. Ya sé qué hacer, se dijo al fin, y fue y de santa se hizo un disfraz. Le puso cuernos como de reno a su fiel perro y siguió su plan. Con bolsas viejas cosió un gran saco, y así, ya listo, a la ciudad se dirigió. Se deslizó por cada chimenea y, con una sonrisa malvada y fea, tomó regalos y comida. Todo lo metió a la bolsa y, de ese modo, la Navidad de un golpe se robó. Ya de regreso en su fría montaña, muy satisfecho de lo robado, se preparó para oír los lamentos de todos esos nada contentos que sin Navidad se habían quedado. Pero, ¡oh sorpresa!, nadie lloraba. Con regalos o sin ellos, celebraba Navidad. ¡Ja! No es posible, pensó asombrado, que en estas tierras se hayan puesto a cantar. Y de pronto lo entendió todo, una enseñanza que nunca iba a olvidar. Tal vez la Navidad tenga otro significado y no sea solo una fiesta más. Notó que el corazón le había crecido en el instante en que estas cosas se decía. No una ni dos medidas, sino 3 tamaños en un solo día. Tomó las riendas del trineo y a la ciudad se dirigió. Y él mismo, muy sonriente y transformado, la comida y los regalos devolvió. ¿Deseas escuchar otro cuento? Alexa, abre cuentos originales. ¿Qué tipo de cuentos deseas escuchar? Clásicos, originales, mitos y leyendas.
Héroe sin capa. ¿Cuál eliges? Ninguno. Gracias por usar cuentos originales. Vuelve pronto. Alexa, cuéntame una historia de nuevo. Alexa, cuéntame una historia de nuevo. Alexa, cuéntame una historia. Hola, bienvenidos a mis cuentos originales. ¿Qué tipo de cuentos deseas escuchar? Clásicos. Originales. Mitos y leyendas. Héroes sin capa. ¿Cuál eliges? Clásicos. Estos son los cuentos clásicos que puedes escuchar. Hansel y Gretel, Los tres cochinitos, La Cenicienta, Blancanieves o Caperucita Roja. ¿Cuál eliges? La Caperucita Roja. Había una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja y la muchachita la usaba tanto que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Un día la abuelita de Caperucita, que vivía en el bosque, se enfermó y la madre de Caperucita le pidió que le llevara una canasta con pan y mantequilla. Ten mucho cuidado, Caperucita. No hables con extraños y no te entretengas en el bosque recogiendo flores. Sí, mamá, le contestó Caperucita. La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando el lobo la vio y se acercó a ella. ¿A dónde vas, Caperucita? A casa de mi abuelita a llevarle esta canasta con pan y mantequilla. Vas por el camino equivocado. El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y llegó antes que ella a la casa de la abuelita. El lobo entró en la casa y encerró a la abuela en el armario. Se vistió con el camisón de la abuela y se metió en la cama a esperar a que llegara Caperucita. La pequeña se entretuvo en el bosque recogiendo flores y tardó un poco más. Al llegar, llamó a la puerta. ¿Quién es?, contestó el lobo tratando de afinar su voz. Soy yo, Caperucita. ¡Qué bien, hija mía! Pasa, pasa. Cuando Caperucita entró, encontró diferente a la abuelita, aunque no supo bien por qué. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Sí, son para verte mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Claro, son para oírte mejor. Pero abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Caperucita comenzó a correr por la habitación gritando desesperada. Mientras tanto, un cazador que en ese momento pasaba por allí, escuchó los gritos de Caperucita y fue corriendo en su ayuda. Entró en la casa y vio al lobo intentando comérsela. El cazador le dio un golpe fuerte en la cabeza al lobo y huyó corriendo de la casa. Nunca más volvieron a verlo. Caperucita desde entonces prometió hacer siempre caso a lo que dijera su madre. ¿Deseas escuchar otro cuento? No, gracias a Dios. Tengo esto para ti. Cuento de Año Nuevo. Laura sabía que este Año Nuevo iba a ser diferente. Los ahorros se habían ido y apenas si tenía dinero para una cena modesta con sus 2 hijos. Una cena sin regalos, desde luego. Lo importante es que estemos juntos y contentos, pensaba, para darse ánimo. Llegó el 31. Laura caminaba rumbo a casa cuando un joven desconocido la abordó. Quizá no me reconozca, pero yo sí la recuerdo muy bien. En enero, usted, sin conocerme, vio que tenía las manos rojas de frío y me regaló unos guantes. Quiero que sepa que eso nunca se me va a olvidar. Y sin preguntar, le entregó una bolsa. Laura no salía de su asombro cuando, más adelante, una mujer que tomaba café en una terraza la vio y de inmediato se levantó para acercarse. Supongo que no te acuerdas de mí. Hace unos meses te pedí ayuda porque perdí la cartera. No me conocías y aún así me ayudaste. Por favor, acepta estos regalos. ¡Feliz año! Y le dio una gran caja. Inexplicablemente, aquello se repitió varias veces más. Todos los que habían recibido su ayuda parecían haberse puesto de acuerdo para cruzarse con ella en ese día. Cuando llegó a casa, Laura apenas si podía caminar de tantos paquetes que le habían dado.
Sus hijos la ayudaron a acomodarlos en la sala y, por la noche, los tres cenaron juntos y contentos. Al terminar, abrieron uno por uno los regalos. Eran maravillosos. Cuando terminaron, Laura les contó lo que había pasado y Ana, la mayor, dijo: «Pues claro, mamá, tú empezaste el intercambio de Año Nuevo desde hace meses. Nada más que no lo sabías». Laura sonrió y la abrazó. Sí, aquel fue un año nuevo muy diferente. ¿Deseas escuchar otro cuento? No, gracias a Dios. Tengo esto para... ¿Quién es la Mona Lisa? Hoy, en su gustada sección Se Busca, ¿quién es la Mona Lisa? Nuestro personaje de hoy es conocido popularmente como Gioconda o Mona Lisa. Ella es una enigmática modelo italiana que, aunque vino al mundo hace unos 500 años, sigue siendo la misma veinteañera sonriente que posa sentada en un sillón y contra una ventana. Detrás de ella se extiende un verde paisaje de nombre no confirmado. De acuerdo con nuestro equipo de investigación y con diversas entrevistas a los contemporáneos del autor, que responde al nombre de Leonardo da Vinci, se pueden considerar diversas teorías sobre su identidad. Algunos piensan que se trata de Lisa Gherardini, elegante dama residente en Florencia, cuyo marido, un mercader y funcionario, encargó a Leonardo retratar a su esposa para celebrar el nacimiento de una de sus hijas. Una suposición interesante que podría ser cierta, pero otros han interpretado algo más. Algunos ejercicios en los que se comparó la pintura de la chica con el retrato del propio Da Vinci sugieren que la Mona Lisa podría ser un autorretrato encubierto de Leonardo. Inquietante teoría. Entre las posibilidades más alocadas que circulan aquí y allá, hay quien dice que se trata de una marquesa italiana llamada Isabel de Este, o de una vecina anónima del autor. Otras versiones apuntan a que no es otra que la madre de Leonardo, quien la retrató a partir de sus recuerdos. Alexa, cuéntame otro cuento. Tengo esto para ti. El autobús fantasma. El autobús fantasma. Cuando dieron las 12, Odín, el fantasma, supo que estaba atrapado en el mundo de los vivos. El portal de vuelta al otro mundo se había cerrado y no volvería a abrirse hasta el próximo 31 de octubre. Angustiado, decidió explorar un poco la casa a la que se había metido a asustar. Y la suerte le sonrió. Alguien, seguro otro fantasma, había escrito en un rincón unas instrucciones. Debía dirigirse a un punto lejos de ahí, donde encontraría un portal para casos especiales como el suyo. Buena noticia, pero ¿cómo iba a llegar? Imposible flotar. Eso cansaba tanto a los fantasmas como a las personas correr. Además, estaba muy lejos. Decidió ponerse abrigo, lentes y sombrero y tomar el autobús. Pero su disfraz no resultó bueno. Todos, incluido el chofer, se aterraron al ver las prendas vacías flotar y se bajaron. Solo en el camión, Odín mejor tiró la ropa, se sentó al volante y arrancó el motor. Conforme avanzaba, notó lo aterrador que resultaba para los conductores ver un autobús que parecía manejarse solo. Causó enfrenones, gritos y desmayos, pero no paró. Necesitaba llegar al portal. Lo logró ya de noche. Estacionó el autobús en el callejón indicado y sí, ahí estaba el portal. Odín lo cruzó con decisión y regresó al más allá. Jamás supo que, acá, en el plano terrenal, sus andanzas eran noticia en todos los medios. Nadie pudo explicar qué había pasado. Y pronto la historia del autobús fantasma se hizo leyenda. Hasta el día de hoy, gente de todo el mundo llega a mirar con sus propios ojos el vehículo que llaman embrujado, sin saber que un día sirvió al pobre Odín para regresar a casa. ¿Deseas escuchar otro cuento? Cuéntame otra historia. ¿Qué tipo de cuentos deseas escuchar? Clásicos, originales, mitos y leyendas, héroes sin capa. ¿Cuál eliges? Ninguno. Gracias por usar cuentos originales. Vuelve pronto. Alexa, cuéntame una historia. Hola, bienvenidos a mis cuentos originales. ¿Qué tipo de cuentos deseas escuchar? Clásicos, originales, mitos y leyendas, héroes sin capa. ¿Cuál eliges? Clásicos.
Estos son los cuentos clásicos que puedes escuchar. Hansel y Gretel, Los tres cochinitos, La Cenicienta, Blancanieves o Caperucita Roja. ¿Cuál eliges? Caperucita Roja. Había una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja y la muchachita la usaba tanto que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Un día la abuelita de Caperucita, que vivía en el bosque, se enfermó y la madre de Caperucita le pidió que le llevara una canasta con pan y mantequilla. Ten mucho cuidado, Caperucita. No hables con extraños y no te entretengas en el bosque recogiendo flores. Sí, mamá, le contestó Caperucita. La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando el lobo la vio y se acercó a ella. ¡Estoy en ¿A un dónde video! vas, Caperucita? A casa de mi abuelita a llevarle esta canasta con pan y mantequilla. Vas por el camino equivocado. El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y Alexa, llegó antes. cuéntame otra historia. ¿Qué tipo de cuentos deseas escuchar? Clásicos, originales, mitos y leyendas, Originales. héroes sin capa. Alexa, ¿Cuál eliges? cuéntame cuentos originales. Estos son los cuentos originales que puedes escuchar. El Día del Padre, El Conejo de Pascua, Los Guantes de Lana, El Pirata, El Monstruo debajo de la cama, Leonel, La Nave Espacial, El Bombero, La Alfombra Mágica o La Princesa. ¿Cuál eliges? El Día del Padre. El domingo por la mañana, don Jorge pensó que ese sería un día como cualquier otro. A pesar de que era Día de los Papás, por primera vez a él nadie le festejaría, porque Tania, su única hija, se acababa de mudar al extranjero y a lo mucho le haría una llamada rápida en algún momento. Pero bueno, así es la vida, pensó don Jorge de buen humor. Ya vendrán muchos festejos después. Pero no tuvo que esperar mucho. Sobre las 10 llamaron a la puerta. Era un mensajero que le traía un libro nuevecito con una tarjeta. Maestro Salas, quería enviarle yo misma mi primer libro. Ya me lo publicaron. Gracias por sus consejos y su paciencia. Para mí, usted siempre fue como un segundo padre. Abrazos, Ana Ferriz. Ana Ferriz. Don Jorge no la había visto en años, y sin embargo ella lo recordaba y hasta le hacía regalos. No había terminado de reponerse de la sorpresa cuando sonó el teléfono. Hugo. Tío querido, ¿me dejas invitarte a comer hoy? Anda, que si tú siempre me regalas tus consejos, yo bien puedo festejarte hoy como lo que eres, mi papá 2. Así continuó toda la mañana. Exalumnos, antiguos vecinos, familiares jóvenes. Muchísimas personas lo felicitaron. Sobre las 6 entró la llamada de Tania. «Papá, feliz Día del Padre», lo saludó. «Gracias, hija», dijo él. «Perdona que te hable hasta ahora», se disculpó Tania. «Pero es que llevo horas intentando comunicarme. ¿Con quién hablabas tanto?» «¿Qué sé yo?», respondió él. «Personas que se acuerdan de uno». Y mientras decía esto, no pudo evitar sonreírse. ¿Deseas escuchar otro cuento? Sí. ¿Qué tipo de cuentos deseas escuchar? Clásicos, Alexa, originales. cuéntame otro cuento. Tengo esto para ti. La nave espacial. Spaceship. Para la nave espacial, los aviones eran los mejores, pues a las personas les encantaba viajar en ellos. Cada día los miraba desde entre las nubes pasar repletos, mientras que a ella nadie se le acercaba jamás. Varias veces había tratado de descender y acercarse a las ciudades, pero los resultados nunca fueron los mejores. ¿Cómo olvidar el día en que, al intentarlo, mi foto terminó impresa en todos los periódicos y compartida en todas las redes con un nombre larguísimo y horrible? Objeto volador no identificado. Por eso se pasaba horas en las alturas, espiando el paso de los aviones y deseando ser uno de ellos. Una noche de tormenta, la nave decidió aterrizar para protegerse de la tempestad. «Ese sitio se ve perfecto», se dijo a sí misma. Era un espacio sin gente y lleno de aparatos metálicos que la dejarían descansar sin llamar la atención. El sitio era tan bonito y cómodo que, sin darse cuenta, se quedó dormida. No creyó lo que vio al despertar. Decenas de niños felices corrían por todos lados y, ¡oh sorpresa!, incluso varios jugaban con ella. Se subían a su techo y se deslizaban por sus paredes como si fueran una gran resbaladilla. El parque estaba lleno de juegos, y los niños pensaban que ella era uno.
Desde entonces le ha dado por bajar de vez en cuando. Aterriza de noche, en silencio. Permanece escondida entre los juegos de los parques durante el día y, cuando todos se van y nadie la ve, regresa a las alturas. Es tan discreta que hasta ahora ningún niño ha notado que no es un juego, sino una nave espacial. ¿Deseas escuchar otro cuento? Cuéntame otra historia. ¿Qué tipo de cuentos deseas escuchar? Clásicos, originales, mitos y leyendas, héroes sin capa. ¿Cuál eliges? Clásicos. Estos son los cuentos clásicos que puedes escuchar. Hansel y Gretel, Los tres cochinitos, La Cenicienta, Blancanieves o Caperucita Roja. ¿Cuál eliges? Los tres cerditos. Había una vez 3 hermanos cerditos que vivían en el bosque, pero como el lobo siempre quería comérselos, decidieron construir cada uno su casa para refugiarse. El más pequeño decidió hacerla de paja, ya que ésta era muy blanda y se podía sujetar con facilidad. De esa manera, no necesitaría esforzarse mucho, podría terminar pronto e irse a jugar. El hermano mediano hizo su casa de madera, pues había muchos troncos por los alrededores. Así terminaría rápido y podría jugar. El cerdito mayor decidió construir su casa con ladrillos. Sabía que necesitaría mucho más esfuerzo y tiempo que sus hermanos, pero como recompensa, tendría una casa más fuerte y resistente para estar a salvo del lobo. El lobo apareció en el bosque y persiguió al cerdito pequeño hasta su casita de paja y le dijo: «Cerdito, sé bueno y déjame entrar». «No, eso ni pensarlo». «Pues soplaré y tu casita derribaré». Alexa, cuéntame otro cuento. Tengo esto para ti. Cuento de Navidad. Era Nochebuena y él llegaba a casa después de un largo día de trabajo. El famoso empresario de nombre Ebenezer Scrooge estaba molesto, pues no conforme con tener que darles el día libre a sus empleados en Navidad, además tenía que pagárselos. ¡Pamplinas! ¡Qué desperdicio de dinero!, exclamó al entrar a su casa y allí, en la soledad de su sala, se quedó profundamente dormido. «Ebenezer Scrooge». Lo despertó un lamento y gritó horrorizado al ver en la pantalla la figura fantasmal de un antiguo conocido que arrastraba cadenas. «Eres un egoísta, pero aún puedes salvarte. Esta noche te visitarán 3 espectros. Escúchalos». A la 1 de la mañana llegó el primero. «Hola, soy el espectro de la Navidad pasada y vengo a recordarte quién eras antes de que el dinero te corrompiera». Le mostró recuerdos felices de su pasado. Scrooge miró su niñez y los momentos que pasó con su familia, cuando la felicidad estaba entre sus amigos y no en su estado de cuenta. El espectro de la Navidad presente llegó a las 2 y le mostró a sus empleados, felices y agradecidos de pasar esta fecha con sus seres queridos, a diferencia de él. Finalmente llegó el espectro de la Navidad futura y llevó a Scrooge a un entierro. «Pobre, ni una persona vino a despedirlo», decía uno de los enterradores. En la lápida había un nombre: Ebenezer Scrooge. «Por favor, dime que puedo cambiar mi futuro, que no moriré solo y abandonado», rogó. Pero el espectro no respondió. Desesperado, gritó, y su grito lo despertó. Los primeros rayos del sol se asomaban por la ventana. Desde esa noche fue alguien diferente, y hoy es el jefe más querido de sus empleados, y un hombre altruista, admirado por todos a su alrededor. ¿Deseas escuchar otro cuento? Cuéntame otro cuento. Tengo esto para ti. La princesa. La princesa. «Vamos, no te rindas ahora», pensó. La torre parecía cada vez más alta, pero al príncipe no le importó. Si lograba llegar a la ventana, podría por fin encontrar a la princesa y liberarla de su encierro. El joven monarca siguió escalando el castillo sin ayuda de ninguna cabellera mágica, ansioso por cumplir su deber real. Casi podía tocar el alféizar cuando sus botas resbalaron. Estuvo a punto de caer al vacío y dejar al reino sin heredero al trono, pero, afortunadamente, logró sujetarse a una de las enredaderas que cubrían la torre e impulsarse finalmente hasta su destino.
El príncipe entró en la cámara, la cual estaba sumida en completa quietud. ¿Qué pasó aquí?, exclamó. No había velas encendidas ni cantos femeninos, ni siquiera un par de ratones cosiendo un vestido de bodas. Confundido, recorrió la habitación en busca de su futura esposa, pero no había señales de ella. No fue hasta que encontró la cama vacía y las sábanas ausentes cuando lo entendió. La princesa ya no estaba. Se había salvado a sí misma mucho tiempo atrás y ni siquiera se había tomado la molestia de dejar una nota. ¿Deseas escuchar otro cuento? Cuéntame otro cuento. Tengo esto para ti. Los visitantes. Visitantes en la luna. La luna. 3.474 de diámetro, 4,5 millones de años de edad, protagonista Alexa, romántica. cuéntame otro cuento. Tengo esto para ti. Tutankamón. La tumba de Tutankamón. ¡Extra, extra! Expedición logra entrar en tumba egipcia de 3.000 años de antigüedad en el Valle de los Reyes. ¡Extra! Así es, paseante distinguido. Ayer, viernes 23 de febrero, ocurrió el milagro. Después de años de investigación y a pocos meses de que se encontrara la tumba del legendario Tutankamón, la expedición de Howard Carter rompió por fin el sello de la cámara mortuoria y ahora el mundo sabe, en pleno Alexa, 1900... cuéntame otro cuento. Tengo esto para ti. La nave espacial. Spaceship. Para la nave espacial, Alexa, cuéntame otro cuento. Tengo esto para ti. Ajedrez. El origen del ajedrez. En la antigua India había un rey que estaba muy abatido. Había ganado la guerra, pero perdido a su hijo, que había comandado a sus fuerzas hacia la victoria, pero no había sobrevivido. Nada aliviaba su dolor hasta que se presentó ante él un anciano, quien le regaló un juego nuevo. Comprenda el juego, Su Majestad, le dijo, y encontrará... Cuéntame otro cuento. Tengo esto para ti. Blancanieves. Blancanieves. La reina deseaba, más que nada en el mundo, una hija. Su deseo se cumplió y dio a luz a una niña blanquísima, a la que llamó Blancanieves. Por desgracia, la reina murió pronto, y el padre de Blancanieves volvió a casarse, esta vez con una mujer bella, pero llena de vanidad. La nueva reina tenía un espejo mágico, al que le preguntaba cada día quién era la más bella, y él le respondía con un certero, «Tú, mi reina». Los años pasaron, y un día el espejo cambió su respuesta. «Ahora la más bella es Blancanieves», dijo. La reina, llena de celos, ordenó al cazador real llevar a Blancanieves al bosque y quitarle la vida. Pero él, rendido por la belleza y la inocencia de la joven, la dejó ir al bosque. Uy. Ahí Blancanieves descubrió una casita habitada por 7 mineros, que se pusieron muy contentos y la dejaron vivir con ellos. Pero pronto la reina descubrió que el cazador no había acabado con Blancanieves, así que decidió hacerlo por sí misma. Disfrazada de campesina, llegó hasta la casita de los mineros y le ofreció a la joven una manzana envenenada. Sin sospechar, Blancanieves aceptó el regalo y, apenas mordió la fruta, se desvaneció. Estaba muerta. Los mineros, tristísimos, construyeron una hermosa caja de cristal y depositaron ahí el cuerpo de su querida amiga. Mientras la velaban, apareció un príncipe que quedó prendado de la belleza de la joven y, desconsolado, le dio un respetuoso beso en la frente. El beso desató la magia del amor y Blancanieves despertó. Ella y el príncipe se casaron y fueron muy felices para siempre. ¿Deseas escuchar otro cuento? Cuéntame otro cuento. Tengo esto para ti. ¿Qué puede salir mal? Mientras cenaba, Lia vio la noticia en su celular.
Un autobús se había salido del camino y casi se había ido al precipicio. Estaba atorado entre la maleza y en cualquier momento podía terminar de desbarrancarse. Había que poner a salvo el vehículo y a la gente, pero no había manera de que entrara una grúa. «Parece que necesitan una mano», se dijo Lía. «Pero, ¿por qué no nos llaman? ¿Por qué no vibra mi brazalete?» Pero decidió no quedarse a pensar en eso, así que salió al patio y gritó «¡Asteroides!», extendiendo el brazo para atraer su bicicleta. Mientras pedaleaba hacia el accidente, recordó que una regla del equipo era no atender emergencias sin por lo menos 2 de los asteroides actuando juntos. Pero los chicos seguro ya estarían descansando. Además, ¿qué tan difícil podía ser la tarea? Llegó y de inmediato puso manos a la obra. Tomó el autobús y jaló, pero con su fuerza solo consiguió desprender el pedazo de lámina del que estaba tirando. «¿Ocupada?», le dijo una voz, y Lía la reconoció de inmediato. «Dana, ¿qué haces aquí?» Pues vine a echar una mano, no los quise molestar». «Ah, ni yo a ustedes», dijo Lía, y las dos se echaron a reír. «Algo está atorando», prosiguió Lía, «pero no sé qué será». «Ah, yo te digo», exclamó Dana, y se encogió hasta quedar del tamaño de un frijol. Se puso a volar alrededor del autobús, examinando la situación. «Hay una roca en el eje de adelante. Prueba a jalar al otro lado». Así lo hizo Lía, y el autobús se liberó fácilmente, casi con suavidad. «Ah, menos mal que estabas aquí», reconoció Lía. «¿Qué estábamos?», corrigió Dana. Y así, los asteroides salvaron este día. ¿Deseas escuchar otro cuento? Cuéntame otro cuento. Tengo esto para ti, Perséfone. Tan bella era Perséfone, hija de Zeus y Deméter, que los mismos dioses estaban cautivados por ella. Ante esto, Cuéntame otro cuento. tengo esto para ti, la Cenicienta. La Cenicienta. A las afueras del reino vivía una joven con su madrastra y sus hermanastras. Ellas le tenían mucha envidia y la forzaban a trabajar día y noche en tareas interminables. Es la Cenicienta. Como siempre estaba cubierta de ceniza, sus hermanastras la llamaron Cenicienta. Cenicienta. Un día, el príncipe invitó a todas las jóvenes del reino a un baile. Las hermanastras saltaron de emoción. Cenicienta también pidió ir, pero su madrastra le prohibió salir de casa, con lo que la joven se puso muy triste. Las hadas del bosque la escucharon llorar y fueron en su ayuda. Transformaron sus harapos en un hermoso vestido y convirtieron sus zapatos en unas lindas zapatillas. Cenicienta llegó a la fiesta y su belleza cautivó al príncipe, que bailó con ella toda la noche. Su madrastra y sus hermanastras no la reconocieron, pero al ver que había enamorado al príncipe, se retiraron furiosas del baile. Cuando el hechizo de las hadas comenzó a deshacerse, Cenicienta corrió para que no la descubrieran, pero se le cayó una zapatilla. El príncipe buscó por todo el reino a quien le quedara el misterioso calzado. Cuando llegó a casa de Cenicienta, a ninguna de las hermanastras le quedó. El príncipe preguntó si no había otra mujer en la casa, a lo que la madrastra respondió que solo una pobre sirvienta. El príncipe la mandó a llamar, y ante la sorpresa de todos, la zapatilla le ajustó a la perfección. Cenicienta y el príncipe se casaron y vivieron felices para siempre. ¿Deseas escuchar otro cuento? Cuéntame otro cuento. Tengo esto para ti. Pequeño problema. Esta parte del bosque nunca la había visto, dijo Hugo, mientras él y los demás avanzaban, buscando un lugar para poner el campamento. Nosotros tampoco, coincidieron Lía y Leo. Solo Dana iba atrás, silenciosa y malhumorada. ¿Qué tienes?, le preguntó más adelante Hugo en voz baja. Tú hablas con los animales, dijo ella. Leo hace agujeros grises. Lía puede atraer cosas. En cambio yo, hacerme pequeña, vaya, qué utilidad. Hugo trató de consolarla, pero un grito de Leo lo distrajo. ¡Miren!
Leo señalaba a una montaña de piedras que tapaba lo que parecía la entrada a una cuevita. Era claro que tanta roca había caído de una pendiente cercana, hacía poco tiempo. Parece que hubo un derrumbe, diagnosticó Hugo. Espero que ningún animalito se haya quedado encerrado. Ahora mismo lo averiguaremos, dijo Lía, después de mover las piedras con su superfuerza. No, dijo Hugo. No sabemos qué hay dentro. Podríamos generar un mayor derrumbe. Primero tenemos que saber si hay alguien allí. Y ya sé cómo. Con una sonrisa volteó a mirar a Dana, que comprendió de inmediato. Al grito de ¡Asteroides!, se encogió hasta quedar del tamaño de una abeja, que se coló volando por un hueco entre dos piedras. Pronto salió e informó que, en efecto, había una familia de conejos encerrada. Lo demás fue fácil. Con cuidado, Lía retiró piedra por piedra, que Leo luego fue desapareciendo en agujeros grises. Cuando salieron las criaturas, con ayuda de Hugo les dieron las gracias a todos, especialmente a Dana, que había entrado volando a darles esperanza. Y así, los asteroides salvaron este día. ¿Deseas escuchar otro cuento? Cuéntame otro cuento. Tengo esto para ti. Blancanieves. Blancanieves. ¡Alexa! ¡Cuéntame otro cuento! Tengo esto para ti. Pequeño problema. Esta parte del bosque nunca la había visto, dijo Hugo, mientras él... ¡Cuéntame otro cuento! Tengo esto para ti. Leonel. Ramiro y Andrea eran un lagartijo y una camaleona que vivían en el cuarto de Leonel. Los dos querían mucho a su humano y buscaban impresionarlo, por lo que siempre competían entre ellos. «Hey, camaleona, te reto a ver quién puede vencer a los autos de control remoto», le dijo Ramiro a Andrea el día que Leo jugaba con sus cochecitos. Como el lagartijo ¡Alexa! se la pasaba... ¡Adiós! Gracias por usar cuentos originales. Vuelve pronto. Vale, chicos, me cansé. Voy a apagar la luz. Esa es la que estaba usando. Voy a apagarla. Vale. ¿Qué horas son? Las 17:25. Bueno, este video lo hice de 1 hora. Cuando lo suba, lo borro de Google Fotos. A ver si no ocupa memoria.